En el frontón Urumea de San Sebastián, en medio de gran expectación y ante partidarios apasionados de los dos bandos, se enfrentan los equipos de baloncesto del Real Madrid y Estudiantes para disputarse la final de la Copa del Generalísimo. El Madrid cobra ventaja de salida, pero el Estudiantes reacciona entre la emoción de sus seguidores. A lo mejor gracias a este hincha, los del Estudiantes consiguen apuntarse otro tanto, aunque no logran rebasar la ventaja adquirida al final del primer tiempo por el equipo blanco de 48-41. En la segunda parte es reducida esta ventaja manteniéndose el marcador muy igualado, hasta que en los últimos momentos el Estudiantes consigue adelantarse y mantener su ventaja hasta el final. Venció entre las aclamaciones del público que llenaba el frontón por el resultado de 94-90, ganando el codiciado trofeo.